Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Tomás? Buenas ¿Todo tardes. bien? Disculpa, no te había visto. Gracias por Te la sentaste invitación. sigilosamente por atrás. ¿Todo Acá bien? estamos, bien. Che, ¿los barrios? ¿Y los barrios vos que lo conocés bien? ¿Cómo está la cosa? Muy complicado. Desde el lunes mismo que el dólar subió a 1.450 pesos, empezó a haber faltantes, comerciantes que no vendían los productos porque no tenían los nuevos precios y aumentos en todos los precios. Nosotros hicimos relevamiento con las compañías y los compañeros de nuestra agrupación Unidad Piquetera en los barrios. Por ejemplo, la carne suba de entre el 7 y el 20%, el azúcar subiendo de 1.000 a 1.200 pesos, bueno, y así con todos los productos. La situación es gravísima. Si no se vendía carne, si siguen aumentando, imagínate lo que va a pasar. Así es, así es. Y la situación requería otra respuesta del gobierno nacional. El no anuncio que hicieron de esta mesa política, que son lo mismo pero con una mesa, en realidad tendrían que haber convocado a toda la oposición a discutir medidas para evitar que la crisis se agrave. En línea con lo que le reclamó Kicillof, una reunión. Kicillof se la reclamó para discutir los fondos con los gobernadores. Bueno, una reunión con toda la oposición para discutir cómo evitamos que esta crisis se agrave. Sí, lo dicen la mayoría de los dirigentes que están, digamos, alejados de querer que el gobierno caiga, ¿eh? Pero no lo hizo el gobierno, ya está. O sea, no lo hizo y encima va por lo veto que simbólicamente es decirle a la universidad, bueno, que pase lo que tenga que pasar, al Garrahan que pase lo que tenga que pasar, la emergencia pediátrica, bueno, absolutamente todo. Y al gobernador también le va a decir que no. Posta, posta, no hay laburante de clase media, laburante, la de la baja hace rato viene muy mal, Juan. O sea, la verdad, 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos, 50.000 pesos más para el de abajo, ya está detonado. El que está detonado y se la banca. ¿Qué es lo que no entiende el gobierno? Que te dice, no, bueno, pero si ya estaban mal, como si están mal, no nos van a votar. Y porque estamos peor, maestro. O sea, es horrible. Ahora, la clase media está bajando abruptamente, Juan. Sí, y Franco subestima mucho a la gente. El pueblo entendió todo, por eso votó como votó el domingo. Claro. Votó en repudio a este desgobierno que está profundizando la crisis económica, el desgobierno de Milei Caputo del FMI. Votó en repudio a la corrupción y a las listas de Carina y los Menem, porque los mismos que les llegaba el 3% con las personas con discapacidad son los mismos que armaron las listas electorales. Y el pueblo lo repudió en la provincia de Buenos Aires y antes en la provincia de Corrientes. Entonces, se nota que el gobierno profundiza su disociación de la realidad y le echa la culpa a la gente. Y encima parece, por lo que hablábamos antes, que prefieren que la crisis se profundice, que la cosa esté cada vez peor para echarle la culpa a la oposición y hacer campaña electoral. Está rarísimo, 16. Milei encendió la motosierra otra vez. Vetó la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. Si hay veto, hay marcha. Hoy sale el veto también en los ATN. El pueblo vuelve a las calles. Los universitarios mañana, ¿no? Es así, Miguel. Los universitarios mañana y también los trabajadores del Garrahan que ya tienen horario. Los trabajadores del Garrahan mañana a partir de las 7 de la mañana, paro directamente, solo hay atención de urgencias. Una asamblea a las 13 horas al mediodía y por la tarde lo que se va a realizar es una movilización directamente y un ruidazo a las 20 horas con movilización a Plaza de Mayo. Bueno, se viene de nuevo semana de marcha, Juan, ¿es así? Semana de marchas, lo amerita la situación, ¿no? Después de la derrota electoral del gobierno, el triunfo de Fuerza Patria y en esta crisis económica es importante que el pueblo salga a la calle a reclamar por lo suyo, en este caso en contra de los vetos. Nosotros ya estamos trabajando con todos los bloques opositores para convocar en la Cámara de Diputados para votar en contra de los vetos. Y te agrego una cosa más. ¿Qué sería cuando? ¿El miércoles que viene? Estamos evaluando el miércoles que viene y el miércoles de la otra semana. Te agrego una cosa del testimonio de la mamá que escuchábamos en la fila del colectivo en Constitución. La mamá de un chico con discapacidad dijo que le están por cortar la terapia porque la ANDIS no está funcionando y el gobierno no está aplicando la ley de emergencia en discapacidad. Entonces, en las próximas sesiones también vamos a emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para dictaminar el proyecto que presenté yo con el acompañamiento de muchos diputados para reformar la ANDIS. La ANDIS tiene que funcionar, se tienen que garantizar las pensiones, se tienen que garantizar los medicamentos, las terapias. Dijo que no, Adorni, hoy. El presidente lo instruyó para decir que no. Y lo van a tener que hacer porque vamos a ir a la justicia y la justicia los va a obligar, porque ellos tienen que cumplir con la ley y hay que reformar la ANDIS y que pase el trabajo control de las organizaciones de personas con discapacidad. Y mientras tanto, esa mamá que tiene el chico con discapacidad, ¿qué hace? Bueno, porque digo, la justicia hasta que resuelve. Nosotros para esa mamá estamos a disposición con nuestros equipos jurídicos para ir a la justicia ahora mismo, presentar amparos y obligar al gobierno a que cumpla con las resoluciones. Cierra la judiciales. clínica, ¿viste? Bueno, es gravísimo, gravísimo. Horrible. Porque además cerraste y despediste. ¿Cuándo volvés a
a volver a tener el ritmo que tenía, ¿no? Digamos, el cierre es lo peor que podés hacer. Tremendo. ¿Cómo La motosierra mata y la corrupción de Karina y los Menem también mata. Pero ¿por qué no se... Sino lo que me confirmaron fue una reunión entre el gobernador de Chaco, Francos y Javier Milei. O sea, el presidente sí. Ellos tres. Presidente no. Sí, pero ellos tres. No como lo estamos viendo ahora, sino muy íntima entre ellos tres. ¿Sabés qué pasa? Que si Chaco no aplica, hay una cláusula gatillo para los docentes. Los docentes, feliz día a los docentes, ¿eh? Ay, sí. A todos los docentes de Argentina, feliz día, pese a la mierda que le hemos hecho entre todos los argentinos, ¿no? Sí. Hoy repasaba los salarios de los docentes en todas las provincias, me dieron de cada una de las provincias de Argentina, está en el promedio 650.000, 700.000 pesos, lo tenemos liquidado, ¿no? O sea, es muy jodido decirle feliz día cuando tenemos este tipo de país. Pero bueno, este señor anuló la cláusula gatillo, que era para los docentes, tenían garantizada calzarlo con la inflación. Cada vez que la inflación aumentaba, el salario docente aumentaba en el mismo... Proporcional. Bueno, llegó y lo cortó. O sea, no se dio nunca más la cláusula gatillo. Y Frigerio la tiene complicadísima. ¿Qué crees, que le va a dar guita a esto o no? No, el plan de fundir a las provincias sigue vigente. Acá Adorni había dicho que iban a citar a los gobernadores afines. Bueno, ahí están, son 3. 3 sobre 23. Sí. Demuestra el nivel de aislamiento que tiene Milei. Milei perdió la magia, está desangelado, perdió el apoyo popular, perdió el apoyo institucional, está dejando de obtener el apoyo que tenía antes en el Poder Judicial también, no tiene apoyo en el Congreso, le derrotamos el veto. Bueno, es un nivel de aislamiento donde él lo único que hace es profundizar la disociación de la realidad, profundizar en un rumbo que solo nos lleva a una catástrofe. Sí. ¿Cómo van a evitar el default del año que viene? Está muy solo. No, el año que viene. ¿Y ¿Cómo evitan el default? ¿Cómo gobierna llegamos el a octubre? resto? ¿Cómo gobierna el resto que le queda de mandato? Claro, ese sin es el Congreso. tema. Vos decís, vos estás pensando en el año que viene. Hay gente muy interesante. ¿En qué condiciones llegamos a la elección de octubre? ¿Cómo? ¿En qué condiciones llegamos a las elecciones está. de octubre en esta situación? Ahí está. Por eso es urgente lo que planteamos de la convocatoria a toda la oposición para discutir, poner orden y tomar medidas para que la crisis económica no se transforme en una catástrofe. Y eso tiene que ser ahora. Las acciones argentinas, el valor de las empresas de las acciones argentinas, creo que algunas llegaron al 29% el lunes después del resultado electoral del domingo. Bueno, es la quinta caída más grande de la historia de Argentina. Ese es el nivel de crisis que tenemos. ¿Cuál es la agenda? A ver, ¿cuáles son las líneas de agenda? Por eso lo hacen público. Convocamos a los gobernadores. Bueno, dale, convocame. ¿Pero para qué? ¿De qué vamos a hablar? Están detonadas las provincias, ¿eh? Están detonadas en serio. Sí, y lo que discutíamos de octubre es importante porque en todo caso puede llegar a octubre porque tiene el respirador artificial de los 2.000 millones de dólares más que le giró el Fondo Monetario Internacional. Y hasta ahí, depende de eso el gobierno nacional. El desgobierno de Milei y Caputo se terminó en abril cuando el FMI tomó el control. Claro. El plan del FMI ya está fracasando por completo. Por eso el FMI dijo, bueno, ahora las revisiones las hacemos cada 6 meses, nos volvemos a ver en enero y febrero. Tiene una responsabilidad en todo lo que está pasando el Fondo Monetario Internacional. Los vetos son un acuerdo entre el de gobierno Milei Caputo y el FMI, porque estaban colocados en el staff report que el gobierno iba a vetar todas estas leyes que son para garantizar derechos populares votadas en el Congreso de la Nación. Entonces, bueno, nosotros tenemos de acá a octubre, exigirle al gobierno que convoque a la oposición para tomar medidas para que la crisis no se profundice. No lo va a hacer. Y militar la campaña electoral. Porque en la campaña electoral tiene que en todo el país ocurrir lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que es que el pueblo le diga basta a Milei. Con el resultado, y con esto te completo, Tomás, con el resultado de la elección de octubre, con la nueva composición del Congreso, ahí tenemos que discutir los pasos institucionales que tenemos que tomar desde la oposición para poner orden a la situación, porque si el gobierno sigue como viene, y todo indica que va a ocurrir, porque están completamente disociados de la realidad y enfrascados en, como decía Carolina, profundizar este rumbo, la cosa va a ser una catástrofe. Entonces tenemos la obligación constitucional, la obligación ética para con nuestro pueblo de tomar las medidas institucionales que tengamos que tomar para que esta situación se termine y que nosotros podamos reencarrilar nuestro país en defensa de los intereses nacionales y en defensa del pueblo. Hay dos cosas que decís. Hasta octubre llega con el respirador. Y en enero viene el Fondo Monetario, se le abre las cuentas. Entre octubre y enero... Bueno. Y en el medio, entre octubre y enero, el 10 de noviembre, nosotros culminamos la actividad de la Comisión Investigadora Libra, donde vamos a informar las responsabilidades políticas de Karina y de Javier Milei. Se termina en noviembre. Nosotros en febrero de este año, como Unión por la Patria, presentamos el pedido de juicio político a Javier Milei por su responsabilidad política en el caso Libra. La conclusión de la Comisión Investigadora Libra es nuestra hipótesis preliminar, muy probablemente concluya en la conclusión de que tienen responsabilidad política. Bueno, nosotros como Unión por la Patria ya hicimos el planteo del juicio político que se volverá a colocar en la discusión política a nivel nacional e institucional combinada con esta
crisis política e institucional, esta crisis económica, con todos estos factores. Tenemos las coimas del Andis, toda la red de corrupción que tomó el control del gobierno. claro, pero ¿cómo llega? Después pasamos a eso que dijiste recién, es interesante. Hoy escuché a alguien decir, guarda con el juicio político a Milei, guarda, porque si te peleas con todos los poderes, ¿no te llama la atención que no haya estado Milei, no haya estado Karina? O sea, digamos, ¿quién gobierna el país? Si vos recibís a los gobernadores, lo recibe el presidente de la nación. Y sí, Y bueno, es el que los necesita. No lo recibió ni él ni Karina. ¿No te llamó la atención eso? Sí, sí, y el desgobierno que hay en general en la economía también se traslada al propio gabinete. Es un cuadro de crisis interna que tienen de distintos sectores que están operando entre sí. De hecho, muchos atribuyen muchas de las filtraciones que estuvieron ocurriendo sobre la corrupción durante los últimos meses a las operaciones cruzadas al interior del propio gobierno. Claro. Es un espectáculo morboso, la verdad, de la corrupción y un laberinto de la corrupción del oficialismo que se expresa también en estas cosas. Me parece en ese sentido que eso no quita que todos tienen corresponsabilidad, porque así como Toto Caputo tiene responsabilidad por orientar la política económica y es un desastre. ¿Vos crees que le importa, Juan? Te digo con total sinceridad. ¿Vos sabés la plata que hizo Caputo en este año y medio? Un empresario me hacía la cuenta, un empresario que lo contrataba a Caputo tiene Anker, una consultora que se llama Anker, con Bausili, el presidente del Banco Central. La cerraron cuando asumieron, supuestamente. Se veían toda la semana por asesoramiento con este mega empresario. Y me dice, es incalculable la cantidad de dinero que se ha llevado Caputo. ¿Vos creés que le importa cómo quede el país? No, no le importa. Esto es Me un refería negocio. a responsable, que él tiene responsabilidad en lo que está el desastre que está ocurriendo. Él es el responsable. ¿Vos querés que así la como justicia Karina lo es vaya a responsable de buscar? la corrupción, vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que exigir que la justicia lo vaya a buscar. Es más probable Sí, que termine naturalmente. presa Karina por haber tocado 8 millones de dólares que Caputo por haberse Pero es llevado más, 300 millones de dólares. No digamos. solamente la justicia lo tiene que investigar y tiene que determinar las responsabilidades penales personales. El Congreso, el Instituto de Juicio Político, Claro, así como vale claro. para el presidente, vale para los ministros. ¿Creés que puede haber un juicio político al presidente de la Nación? Sí, vale para el presidente. Nosotros presentamos el pedido de juicio político de Unión por la Patria y somos el bloque más numeroso. Ya lo Guarda presentamos que en no febrero. se le plieguen los otros, Guarda, nosotros ayer estábamos hablando con dirigentes opositores. Sí. Guarda que no se empiece a plegar el Congreso a esa iniciativa, Porque un juicio político del presidente es lo último que le falta al Juan, país, digamos. ¿esa ¿no? iniciativa cómo camina si se suman otros? ¿Qué ocurre después? Bueno, primero tenemos que lograr que la Comisión de Juicio Político se constituya como tal, porque el oficialismo no la reconoce. Claro. Yo soy parte de la Comisión de Juicio Político, nosotros votamos las autoridades, Marcela Pagano fue electa presidenta, Sí. Martín Menem hizo una maniobra para no reconocerla, entonces el primer paso eventualmente sería que el recinto reconozca finalmente, formalmente las autoridades y emplace a que empiece a funcionar. Y naturalmente nosotros tendremos que avanzar paso a paso, firme, junto a los avances judiciales que hay en las distintas causas, pero naturalmente los plazos de la política son distintos de los plazos ¿Un juicio judiciales. político cuánto necesita, digamos, de votos entre diputados y senadores? Digamos, 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios. La Cámara de Diputados acusa, con Sí, 2 tercios se sí. formaliza la acusación y después el Senado con 2 tercios, bueno, hace la conclusión, si acepta o no el planteo de la ¿Sabés acusación. cuál es el Congreso el miércoles que viene? ¿Qué te imaginas? Bueno. ¿Cómo te imaginas el contexto del Congreso? Estoy leyendo la encuesta, Sí. que está en pantalla, Sí. sobre los vetos. Sí. Si no hago mal los cálculos, está muy por encima No, de los está 2 claro, tercios, sí. muy por encima de los 2 tercios, Sí. en contra de los vetos de Milei. Entonces el Congreso tiene que escuchar la voz de este pueblo, que se pronunció en las últimas elecciones y que está reclamando que rechacemos los vetos. Habrá tenido, mira, pensando así rápidamente, esta reunión de los 3 gobernadores, ¿le habrán pedido que no rechacen el veto? ¿A cambio de guita? Pero fíjate que eran solo 3. No tienen un Te peso mueven la específico perímetro. suficiente. No va a tener dentro del Congreso nada. No, para nada. No le van a faltar votos, ¿estás seguro, no? No. Hay una lucha que hay que dar, por eso son muy importantes las movilizaciones para reclamar que el Congreso vote con 2 tercios en las 2 cámaras el rechazo al veto, a los vetos. Es una pelea que tenemos que dar. No, y y además es ya una vis- pelea también en el terreno, incluso lo que discutíamos en la batalla cultural, lo que decía Adorni. La emergencia en discapacidad, por lo que representa presupuestariamente, no es incompatible con el ajuste más Decía general que 5.000 ellos están millones de haciendo. dólares. ¿Es No, mentira eso? Es mentira eso, es mentira. La Oficina del Presupuesto del Congreso hizo el cálculo, es el 0,03% del PBI, lo que implica la aplicación de la emergencia en discapacidad. Pero hay otro dato más. Ellos aumentaron la cantidad de plata que le pagaban a la Suiza Argentina por los, supuestamente, por los medicamentos de Andis. Es más el monto en 2025 que en 2024. Pero eso no llegaba a los medicamentos, a las personas con Porque no discapacidad. existían muchos Bueno, de esos. y entonces, Porque no existían. entonces ¿dónde estaba ahí la Bueno, pero motosierra? eso es un negocio, Bueno, de entonces tipo. ahí evidentemente había negocio, había corrupción y los medicamentos no les llegaban a las personas con discapacidad. Pero por eso son sádicos, son mentirosos y son crueles.
Y están jugando con la vida de las personas con discapacidad, así como lo hacen con las universidades, así como lo hacen con el Garrahan. El Garrahan estamos hablando de la vida de niñas y niños que tienen cáncer, viejo. Yo no entiendo por qué no les... Yo pasé el domingo pasado por la principal ruta de la Argentina, que es la ruta 9, pero productiva absolutamente. Había muchísimos tramos que se utilizaba un solo carril. Los camiones de YPF, los camiones de traslado de ganado, los que llevaban grano al puerto de Rosario. Un solo carril, Juan. Es horrible, ¿eh? Sí. No podés sacar la producción de tu campo. No. ¿Cómo haces? Y ahí tenés la falta de infraestructura, la falta de obra pública. Hasta la Barrick Gold le reclamó públicamente al de gobierno a nivel nacional que tenían que hacer obra pública y que como no hacen infraestructura no venían a invertir acá. Bueno, que paguen retenciones. Bueno, pero ahí te das el ejemplo que vos decías, el campo, hasta ellos le están diciendo, claro, che, ni siquiera hacen la infraestructura que necesitamos para venir a invertir. Ahora, con lo que hablábamos antes de la política, me parece que el resultado de la elección del domingo significa que perdió Milei, pero ganó Fuerza Patria también. Y eso es importante, porque Fuerza Patria sumó más votos de los que habíamos sacado en la elección anterior. Entonces, y cayó muchísimo en votos esta alianza La Libertad Avanza y el PRO. Eso es importante en el sentido de que fue un triunfo. Yo quiero felicitar a las compañeras y a los compañeros de los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los intendentes de Fuerza Patria, del Movimiento Derecho al Futuro, mis compañeras y compañeros del Partido Piquetero que estuvieron militando toda la campaña electoral y que mostramos que hay otro camino distinto. Después vamos a hablar de eso. Y generamos un entusiasmo. Después vamos a ver